Amén. Amén. Amados, les pido que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 3. Hoy nos corresponde el episodio 7 de esta serie donde hemos conocido el Espíritu Santo en varias facetas a través del texto de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y los últimos 3 estudios hicimos un viaje desde la antigüedad hasta los días modernos de la obra del Espíritu Santo, manifestada en todo el Antiguo Testamento, en David, en Saúl, en Sansón, en Moisés. Y ya hemos concluido esa etapa de la enseñanza. Fue algo que yo creo que nos bendijo mucho a todos. Pero ahora nos corresponde pasar a otra faceta del Espíritu, de la cual quiero hablar en esta tarde, y esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3. Así que, amados, hoy vamos a ver la gloria del nuevo pacto. Y la expresión de ese pacto somos nosotros. La gloria del nuevo pacto se expresa en nuestras vidas. Así debiera ser. Así debiera ser. Bendito sea el Señor. Vamos a contar un contexto de 2 de Corintios capítulo 3. Porque el pasaje es un poco velado en algunos aspectos. Me costó, como bien decía Manuel en su oración, le daba gracias al Señor por el esfuerzo que uno hace en abrir la Biblia y escudriñarla, porque realmente me costó un poco más poder tener la conexión de este tema, de este pasaje, de lo que habla, porque nos presenta la idea del nuevo pacto. Pero ¿a raíz de qué? ¿A raíz de qué Pablo empieza a hablar de Moisés, del velo, de la gloria del nuevo pacto? Todo lo que vamos a leer a continuación, mi punto de partida era, bueno, pero ¿por qué Pablo empieza a hablar de esto? Y eso es lo que tengo que explicarle previamente para que podamos entender el contexto de la segunda carta a los Corintios, amén. La segunda carta a los Corintios es una de las cartas más emotivas y francas del apóstol Pablo. Es directa. Es un lenguaje cercano que él tiene con ellos, a diferencia del resto. Posee un carácter muy personal. Toda esta carta completa, los 13 capítulos. Esta iglesia de Corinto sigue causándole dolores de cabeza. En la primera carta y en la segunda nuevamente. A tal grado que las relaciones del apóstol con esta iglesia de Corintios pendía de un hilo. Estaba bajo amenaza el apostolado de Pablo a esta iglesia. De hecho, algunos de los miembros de Corinto habían emprendido una campaña para desprestigiar a Pablo, llegando incluso a poner en duda la legitimidad y autoridad del apostolado de Pablo. Esta carta usa una palabra particular que Pablo no usó en ninguna otra carta. Y es la palabra recomendarnos. Recomendarnos. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Esta es la palabra que más se aprecia en toda la carta completa, los 13 capítulos. En creo que 5 o 6 ocasiones. ¿Por qué? Porque hay una campaña en contra del apóstol, poniendo en duda la legitimidad y la autoridad de su apostolado. Y es un tema que al día de hoy aún se discute. Hay muchos judaizantes que también cuestionan ciertas enseñanzas de Pablo, porque al haber sido testigos de un Dios que se manifestó a Israel y que ahora viene a hacer un pacto con los gentiles, esto siempre ha generado un dolor de cabeza en los judíos. Si no, ya somos todos conscientes de los estudios que hemos hecho, de las persecuciones que Pablo sufrió a manos de los de su propio pueblo. Ante todo esto, es que estas acusaciones que le están haciendo a Pablo el apóstol, es que Pablo reacciona con energía e incluso con rudeza, para, a pesar de todas estas acusaciones, aún seguir expresando el amor característico del apóstol. A pesar de ser duro en ciertos episodios de 2 de Corintios, se aprecian los tonos del amor que él les tenía a ellos,
cuando llegue la lectura de la Biblia en un año a 2 Corintios, acuérdese de estos matices, de estos tintes de la personalidad de Pablo, que expresa con rabia, con rudeza, pero también como él manifiesta tanto amor por ellos y tanta preocupación, expresando que su espíritu quiere reconciliarse con ellos. Y la convicción de que a pesar de todo lo que está pasando y de las acusaciones en contra de él, ellos le terminarán amando de igual manera. Así que es toda esta introducción y en esencia las críticas, las acusaciones en contra del apostolado de Pablo. Todo esto nos da una periferia para comenzar a comprender mejor lo que hoy quiero compartirles. ¿Y por qué era importante esta primera parte? Porque de ella va a brotar el tema de hoy. No podemos entender plenamente lo que significa la gloria del nuevo pacto, que es nuestro tema. No podemos entender por qué Pablo habla de la gloria del nuevo pacto sin haber hecho esta introducción. Porque la gloria del nuevo pacto es el sello de los verdaderos siervos y creyentes del Dios Altísimo. Es una gloria que debe verse expresada en cada uno de nosotros. La gloria de un pacto tan maravilloso que contaba mi madre de Jesucristo despojándose de la gloria, viniendo a ser siervo de nosotros, humillándose en la desnudez, en la humillación y en la vergüenza para darte vida a ti y a mí, para que nosotros hoy nos demos las libertades o libertinaje, mejor dicho, de llevar una vida acomodada a nuestros propios pasiones, apetitos y deseos, en concordancia con un pacto que es tan glorioso, no coincide. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está llevando falso testimonio? ¿La iglesia, los creyentes o Dios? Si lo que Él ha hecho en nosotros es depositar la gloria que no perece, que no acaba, la que permanece, la que se renueva, la que transforma nuestras vidas. Y esa gloria debería ser, como dijo Emanuel, una carta, un cartero, un mensajero, que la gente nos mire y debiera ver en nosotros, leer la gloria. Amén. Así es, amén. Ese es el centro de esta enseñanza, la gloria de este pacto. Y ante las acusaciones, Pablo responde: ¿es necesaria una carta de recomendación mía o de ustedes hacia mí? Leámonos a continuación en 2 Corintios capítulo 3, de los versículos 1 al 3. Dice Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Ante las acusaciones de Pablo, cuestionando su apostolado, responde: ¿es necesario que yo les entregue una carta de recomendación de mí? ¿Y qué es una carta de recomendación? Un documento que avala las habilidades y aptitudes de una persona. A ese grado llegaron los corintios de cuestionar al apóstol, a tal grado de pedirle una carta de recomendación. Oye, qué petición más infame, sí, e incluso es ridícula, pues dicha iglesia no existiría si Pablo no hubiese comenzado la obra allí. ¿Cómo es que al apóstol fundador de la iglesia de los Corintios, los mismos gentiles y judíos del lugar le vienen a pedir una carta de recomendación a él? ¿Qué carta puedo dar de recomendación? ¿Acaso no ha sido testigo y partícipe de la gloria de Cristo en mi vida en cada sello de mi ministerio? Y por eso dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de que tengamos una carta de recomendación, que aquí lleguen y nos digan: mira, este es un siervo, ha estado en 3 ministerios, 7 iglesias, tiene doctorado, apostolado. ¿Será que necesitamos eso nosotros?
para que Dios nos abra surco y camino en el llamado que Él tiene para cada uno de nuestras vidas? Nosotros no necesitamos cartas de recomendación. Nosotros lo que necesitamos ser es ser cartas abiertas, públicas. Es decir, que todos sean capaces de leernos. Así debiéramos ser como creyentes fidedignos. Como Pablo dice en 2 de Corintios 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cada uno de nosotros, como creyentes en la verdad del Evangelio, debería ser como una carta abierta, leída, conocida, que no tiene doble vida. No anda en dos caminos, no es inconstante, no lleva una vida de pecado y una vida de comunión con el Espíritu, sino que es una vida de consagración al Evangelio de Jesucristo, que es la gloria e imagen de Dios. Y el hecho de que la gente me vea sin que yo predique, sin que yo hable, sin que yo testifique, la gente debería leerme y ver en mí la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Abierta, sin nada oculto. Es por eso que Pablo dice en 2 de Corintios 4, 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y es lo que decía la sierva en el Espíritu. La vergüenza de los presos, que aún ellos tienen pudor y se tapan. Y nosotros cuando venimos aquí y estamos en pecado, ¿acaso venimos? Dios no nos avergüenza, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque muchas veces hemos estado aquí en pecado. Aleluya, Señor. Y Dios ha sido misericordioso, pero hay un hay y un alto. Amén. Porque cuando Dios avergüenza, vea el ejemplo de David y de Absalón. Sí, Señor. Por cuanto tú hiciste esto en secreto y en privado, yo haré que esto sea descubierto a ojos de todos. David quería encubrir su pecado. Así es. Y por eso Dios lo avergonzó. Y Pablo dice, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso como hijos de Dios, como cartas leídas, no pueden haber matices y tintas oscuras de vida, de pecado, de rencilla y de cosas oscuras. Debemos renunciar diariamente a eso. Aleluya. Para que cada día, sin predicar, sin hablar tanto, sin andar con ternos, sin ir tanto a la iglesia, que bendito sea el Señor por ir a la iglesia y congregarse, pero que la gente nos lea y nos vea, oye, este es un hijo de Dios. De la pura esencia, de la pura vista, yo veo esta carta y veo lo que emana de él. En su trabajo, en su vida diaria, en sus amistades, se distingue. Ustedes son mis cartas de recomendación. Si yo le predicaba el Evangelio a Emanuel, en Emanuel debe verse la gloria de Dios. Amén. Pablo diría eso de sus seguidores. Y si usted ha llevado a alguien en el Evangelio, esa persona, si está en la verdad, debe verse el brillo, la imagen de la gloria de Dios en él. Amén. Sí, Señor. Por eso Pablo cuestiona esta solicitud de cartas de recomendación, pero si yo soy el apóstol que he fundado su iglesia, yo me he dedicado a ustedes por completo, pero a causa de falsos y mentirosos, como siempre hay en medio del cuerpo de Cristo, es que se cuestiona la autoridad del apóstol. Amén. Y él apela a la obra del Espíritu Santo, porque esta serie se llama Conociendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en los creyentes transforma y se aprecia en cada creyente la gloria de Dios. Y eso es algo que muchos creyentes no viven, hermano. Aleluya. Porque el versículo que me lleva a esta enseñanza es el último de este capítulo. Es por el último versículo de este capítulo, el versículo 18, que dice esta enseñanza. Pero para poder llegar al 18 hay que pasar por los 17 anteriores, para tener una consistencia más firme. Si quieren nos adelantamos un poco y leemos el 18, que después va a tocar. Pero probemos un aperitivo de la idea de este mensaje. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando yo me miro al espejo, veo a Dios, hermano. Así debería ser un cristiano. Amén. Debería mirar a Cristo al espejo.
Hoy que estoy lindo, hoy día estoy glorioso porque el Padre me ha revestido de su Espíritu. Amén. Pero si andamos en lo oculto, en lo vergonzoso, en pecado, en una doble vida, ¿qué puede mirar al espejo usted? Como tantos creyentes que se miran y se derrumban al piso, hermano. Amén. Aleluya. ¿Cómo es posible que como creyentes no experimentemos la gloria del nuevo pacto, que su sello es ser transformados? Y esta es la gran crítica que yo siempre veo en mi hermana Andrea, de la crítica hacia la gente que se dice ser cristiana. No hay una transformación de Dios en ellos. 10 años y siguen siendo los mismos cristianos. Y eso no es correspondiente con la Escritura. El que está en la gloria del nuevo pacto es un ministro que es renovado, transformado de gloria en gloria. Y no vive de las glorias pasadas. Sí, Señor. Amén. Y Dios nos está animando a que nosotros en este tiempo vivamos ese nivel de gloria. Sí, Señor. Toda esta serie de estudios de conocer al Espíritu Santo nos ha dejado lecciones poderosas. No porque yo sea grande, ni muy santo, ni pueda ser un hombre que ayune 7 veces a la semana, y ore 5 horas al día. Si estoy aquí es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Pero qué importante es santificarse, hermano. Para Amén. verse el espejo y ver la gloria de Dios. Amén, amén. Ver la obra de Dios en su vida. Que usted pueda decir que a pesar de que he caído ayer, antes de ayer, la semana pasada, Señor, pero veo los últimos 2 años y se ha pasado usted, Señor. Realmente veo un crecimiento. Amén. Y que eso nos anime a continuar y a no conformarnos, por supuesto. Amén. Sí, Señor. Finalmente Pablo decía, 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo. El Espíritu Santo ocupa muchos ejemplos. Usted puede ser un árbol, usted puede ser... ¿A quién se le ocurre alguno que Dios use la palabra? ¿Con qué nos compara? Con una vasija que moldea al alfarero, con árboles que debemos dar fruto o somos cortados. Bueno, aquí a usted lo identifica con una carta. Una carta que Él expedió, una carta que Él envió. Y que no ha sido escrita con tinta ni en tablas de piedra. Usted deberá ser una carta que ha sido escrita con la mano y con el dedo de Dios por su Espíritu. Amén. No en tablas de carne, sino en tablas del corazón. Amén. Porque las tablas de piedra, de la antigüedad, eran conforme al antiguo pacto, la ley. Y ya no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto que Dios prometió en Jeremías 31. Amén. 31, donde Dios dijo, he aquí vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Judá de Israel. Amén. Y ya no necesitarán conocerme porque todos me conocerán porque escribiré mi ley en sus corazones. Y yo entendía que nosotros tenemos la ley impresa en el corazón, por eso cuando pecamos se resiente tanto nuestro ser. Antes de convertirnos y insultábamos a nuestra mamá, no era que estaba la ley impresa en el corazón, era la conciencia solamente. La conciencia del bien y del mal, ese parámetro de moralidad que teníamos. Pero es muy distinto ahora a tener el sello y el testimonio de Dios en nuestro corazón y ante el pecado se resiente porque está escrito en tablas de carne, en nuestro interior. Y el Espíritu ha escrito estas cartas. Amén. Por eso estamos conociendo al Espíritu Santo y una de sus obras es escribir cartas. No solo en la Biblia dejó escritas cartas. Aquí está escribiendo una carta Amén. en mi interior Sí, Señor. y en cada uno de sus corazones. Aleluya. Para que cuando nos presentemos en cualquier lugar, estemos sentados en una iglesia y tengamos que hacer mérito y mérito para que nos den un llamado y un ministerio. Quizás no, pues hermano, quizás en esa iglesia hay un pastor y ese pastor tiene el Espíritu y ese pastor ve una carta ya que deslumbra con luz y le dice, siervo, conversemos a la salida de la reunión. Dios me ha dicho algo especial de ti. Amén. Esas cosas deberían pasar en la iglesia. Amén. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que el Señor, cosas así, no por favores, no por diezmos, no por ofrendas como se hace en la iglesia. Quien llega en el mejor auto va a dar el mejor diezmo, pásenlo para acá, que converse con el pastor.
Me acuerdo el pastor Juanito cuando nos contaba estas experiencias y testimonios en Canadá, cómo Dios le fue abriendo puertas. Porque estas cosas son reales, hermanos. Somos cartas, como dice Pablo. Amén. Deberíamos ser leídas por otros hermanos que andan en el Espíritu. Y esto nos pasa a veces, conocemos gente y decimos, este era un siervo de Dios. Pablo dice, ustedes son mis cartas. El Espíritu ha escrito su carta de recomendación en sus corazones. Como pueblo partícipe de un nuevo pacto. Esa es la mejor prueba a mi favor. La obra del Espíritu en nuestras vidas. Es la mejor evidencia de que Pablo hizo las cosas bien. Que no era un falso que medraba y adulteraba la palabra, sino que era un siervo que se dedicó a entregar la sana doctrina, a regar del Espíritu en todos los corazones. Cosa que cuando la gente viera a los corintios, vieran el sello de un apostolado sano y santo. Como debería ser en nosotros si estamos siendo sinceros delante de Dios. Sí, Señor. Y esta es toda la introducción que Pablo tiene que hacer para comparar los pactos. De esto, de las acusaciones sobre su vida, de decir, bueno, ustedes necesitan cartas, y todo lo que le he hablado de que somos cartas leídas por el Espíritu, toda esta mención en la que nos introduce a que Pablo comience a comparar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y todo esto seguramente exhibe el corazón de aquellos que cuestionaban su apostolado. Judíos desviando el corazón de los corintios. Y hombres más prósperos e impresionantes a la vista del apóstol Pablo, que era un hombre que ganaba un pobre salario, que a través de su trabajo manual, de constantes persecuciones y sufrimientos, y que además no era un hombre elocuente e impresionante de habla. Él mismo lo dice. Y a la vista de otros hombres que se levantaron, que quizás eran elocuentes, doctos, con más presencia, que usaban de ciertas artimañas para confundir a los corintios, es que ellos llevan a cuestionar, oye, ¿a Pablo realmente era un apóstol? Nos parece que estos son mejores. Pero estos que estaban siguiendo a los corintios eran falsos. Por eso Pablo al final de esta carta empieza a hablar como loco. Pero con cordura ante Dios. Pero con locura ante los hombres. Son judíos, yo más. Han sufrido, yo 10 veces más. 40 veces me han azotado, 3 veces me han azotado 40 veces. En cárceles, en tumulto, en persecuciones. Estos se jactan de esto, yo me jacto más. Yo he hecho más que todos estos mentirosos. Es el celo del apóstol por defender a esta iglesia, de que no caiga en manos de engañadores. Todo esto lo lleva a hacer esta defensa y a defender la obra del Espíritu Santo, a que no se dejen desviar por falsas doctrinas e ideas. Yo creo que por eso menciona el tema del nuevo pacto, porque Pablo tuvo que lidiar todo el tiempo con judaizantes que promovían el antiguo pacto, la circuncisión, la ley y toda esta ordenanza. Amén. Amén, así es. Como también lo expresa en Tito. A los hombres que discutan sobre estas cosas, deséchalos. Amén. Deséchalos, no pierdas tu tiempo. Bendito sea el Señor. Todos aquí sabemos lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Amén. Por eso no lo he explicado. Aleluya. El antiguo pacto fue con Israel. Por medio de Moisés se entregó la ley. El nuevo pacto es por medio ya no de Moisés, de Jesucristo. El Dios que se manifestó en carne. Él mismo vino a pagar nuestra deuda. Amén. Para redimirnos de la condenación de la ley y vivir bajo la gracia. Y ahí es donde muchos nos desviamos a vivir en pecado. Cuando Pablo dice, viviremos en pecado, andaremos en pecado porque ya no estamos bajo la ley. No, en ninguna manera. Y este nuevo pacto, lo que le caracteriza es lo que hemos predicado estos 6 estudios. El Espíritu Santo, hermano nuestro todo. Amén. Y aquí es cuando se enlazan las ideas para llegar al punto. Segunda de Corintios capítulo 3, de los versículos 4 al 6. Continuando una vez que habló de las cartas de recomendación, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Gracias, Jesús. Aquí ya se va entendiendo por qué él comienza a meter la idea del nuevo pacto, pues. Por la gloria del Espíritu que debe caracterizar a los hijos de Dios. Si no entendió nada en este mensaje, grábese solo una idea. Un hijo de Dios debe ser glorioso. Amén. Amén. No porque tenga buen sueldo, no porque le vaya bien, no porque tenga muchas posesiones materiales. Es glorioso porque sobre él reposa la gloria del Dios vivo, que ya no habita de una manera selecta en ciertos varones de la antigüedad, sino que Dios le ha placido que venga sobre nuestros templos y tabernáculos bajo un nuevo pacto. Y debemos ser la expresión de la gloria de Dios. Y por ello debemos pelear y luchar y combatir cada día. Y no dejarnos vencer por los deseos de la carne. Amén. Y Pablo apela a que todo lo que él es proviene de Dios. En esta frase, nuestra competencia proviene de Dios. No competentes por talentos, por dones o por estudio humano. Competentes por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos. Amén. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta. 2 puntos. ¿Cuál es nuestra gloria? Cristo. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Ya Pablo viene dando argumentos de su apostolado. Esta es mi manera de conducirme. Mi conciencia. Con sencillez, con sinceridad. No con soberbia y palabrería humana y tanta teología y doctorado. Sino una cosa, la gracia de Dios. Con ello me he conducido en el mundo. Reconociendo que todo viene de Él, es por Él y para Él, y que nada soy, y que soy competente y predico bonito, porque Él ha querido que sea así. Amén. Y si soy testimonio en mi trabajo, en la calle, con mi familia, y soy distinto, y soy una carta brillosa de oro con borde gloriosa, es por Él. Y quiero que los demás vean y sean como Él y compartir y no atesorar para mí egoístamente, sino que ellos experimenten la gloria que hay en mi vida con Cristo. Esa es la locura. Hacer partícipe a la gente de la gloria que yo siento de tener a Dios en mi vida. Cómo ha transformado mi lamento en baile y mi tristeza en gozo. Aleluya. Nuestra competencia proviene de Dios, dice Pablo. Y como observación, amados, nuestra vida es un sermón. ¿Usted no sabe qué predicar? Usted es una predicación. ¿Usted es un sermón? ¿Usted es un sermón a favor o en contra del cristianismo? ¿Su vida es un sermón a favor o en contra de Cristo? Según como usted viva, la gente va a decir, este de cristiano no tiene ni unos zapatos. O se nota algo de Dios en este. Amén. Usted es el sermón que la gente lee. Así es. La gente no abre la Biblia, hermano. La gente lo ve a usted. Dijo un predicador que quizás seamos la única Biblia que mucha gente lea. Usted quizás sea la única Biblia que la gente va a leer en su vida. Amén. Y cuando usted es consciente de que usted es una Biblia y la gente le lee a usted, usted dice, chuta, no ando con astucia, no ando escondiendo, ando el digno, santo, en el Espíritu de gloria, para que la gente me lea. Porque la gente no quiere escuchar sermones, la gente no quiere abrir la Biblia, la gente no quiere ir a la iglesia, la gente quiere muchas cosas, tristemente. Amén. Dile. ¿Y cómo podemos alcanzarlo? Con nuestro sermón, que cada día se vea el sello del nuevo pacto del Espíritu en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra disciplina, en nuestra manera de vivir, en nuestra santidad.
Del corazón, primeramente. Del corazón. Bendito Dios, siendo ordenadito, bonito, bien, pero la del corazón, dice Pablo. Así que somos cartas leídas por aquellos que nos rodean. ¿Qué ha leído la gente de nuestra vida? ¿Qué mensaje le hemos transmitido a la gente? Si yo fuera a entrevistar a la gente que usted le rodea en su casa, a sus hijos, a su compañero, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Oiga, ¿qué tiene que decir de Juan Carlos usted? Oiga, ¿qué tiene que decir de Andrea? ¿Qué tiene que decir de Manuel? ¿Qué tiene que decir de Silvana? ¿De Prisco? Prisco trabaja en una cristalería. Voy a viajar a Paraguay, Prisco, con un parlante y un micrófono y voy a entrevistar a tus compañeros, Prisco. Y sé que me voy a llevar buenas noticias. Bendito sea el Señor. Amén. Porque Pablo dice, vuestras cartas sois vosotros. Escritas por Dios. No tengo duda de que la gente ha leído cosas buenas en ustedes. Porque son hijos del Dios Altísimo, ministros de un nuevo pacto, que son transformados. Que nos llevan 30 años arraigados en una iglesia, sentados escuchando un sermón. Y esa ha sido su vida cristiana. Eso no es el Evangelio. Así que somos la única Biblia que quizás muchos lean en la vida, hermano. Tú tomas el peso lo que es mirarse al espejo y ver que la gente, usted, ve a Dios. No porque usted sea Dios, no se me vaya con la nueva era, pues. Ni con los ocultistas que enseñan que somos dioses. Bendito sea el Señor. Así que, amados, aquí viene el conector para enlazar el punto del nuevo pacto. Hasta este minuto Pablo ha hecho dos alusiones importantes. Señaló que hay tablas de piedra escritas con tinta versus tablas de carne escritas con el Espíritu en el corazón. Amén. Eso ya nos está entrando en un tema de un pacto anterior y un pacto renovado. Algo que se hizo en Sinaí, escrito en las tablas de la ley, los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero que ahora, como decía Jeremías, aquí hay un nuevo pacto en tablas de carne, en el corazón escribiré mi ley en sus corazones. Amén. Y la segunda ya alusión que nos está adentrando al nuevo pacto es que dice, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ve por qué habla de nuevo pacto? No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La segunda alusión es que el nuevo pacto del Espíritu vivifica, nos da vida. Somos fuentes de agua, como este estudio a todos los sedientos. Venid a mí, dijo Jesús, el que en mí cree, de su interior brotarán los ríos de agua viva. Amén. Y esa predicación, ese estudio de los sedientos, al terminar, yo decía, este fin de semana viene la vigilia y quiero que recibamos el bautismo del Espíritu Santo en fuego, los que aquí estamos, 5 días después, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Se cumplió. Amén. Pedid y se os dará. Amén. Está grabado, así que no estoy mintiendo. Usted escuchó ese mensaje ese día. Yo le advertí que Dios nos iba a visitar con poder y con el fuego del Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Porque el Espíritu vivifica. Pero el antiguo pacto de la letra dice que mata. ¿Y cómo es que tanta gente quiere vivir en la ley? Si Pablo ya aquí empieza a ser claro. Y lo que dice después es que a mí me lleva hoy en día a meterme mañana mismo a YouTube y empezar a reírme de todos los judaizantes y todos los que predican la ley. Y ponerle ja, 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 ja. 2 Corintios 3, del 7 al 11. Léalo. ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Quiere darse cuenta de lo que era el antiguo pacto? Amén. Era glorioso. La ley es santa. Amén. Es buena. Es bonita. Y eso te van a enseñar estos mentirosos. Pero te condena, pues, hermano. Esa es la otra parte de la ley que nadie gusta. No se puede vivir guardando el sábado los 10 mandamientos por la ley. No se puede. Se tiene que tener el sello de la ley en el corazón. Recibiendo a Cristo. Amén. Y que yo sepa, cuando Cristo nos pone el sello, a mí nunca me ha mandado guardar el sábado en estos 6 años. No sé si usted lo ha mandado guardar el sábado. Por eso son los 10 mandamientos. Dice que el nuevo pacto son las 10 leyes. ¿Por qué estás transgrediendo la ley? Te van a decir. Bueno, pero no es el tema de discusión ni una predicación eso. Porque
Ya esas payasadas me aburren. Segunda de Corintios, capítulo 3, de los versículos 7 al 11. Juzgue usted mismo lo que Pablo dice del antiguo pacto y lo del nuevo pacto. Mire, y se lo voy a leer en dos versiones. Mire cómo identifica el antiguo pacto. Escuche. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio, mire cómo le llama ahora, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Lo voy a explicar después. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Voy a explicar este pasaje brevemente. Aquí está la esencia de nuestro mensaje de hoy. Todo este viaje por la iglesia de los Corintios, estos porfiados que insisten en rebelarse, como aquí no hay ninguno hoy en día, gloria a Dios. Ningún rebelde de aquí, amén. Amén. Esta es la esencia de nuestro mensaje de hoy. La gloria del nuevo pacto es mucho mayor. La gloria del pacto que estamos viviendo hoy es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Porque Jesús resucitado es la imagen y la gloria de Dios mismo. Y es en esa misma gloria, solo a través de su Espíritu, que vamos siendo transformados. ¿Por qué es más glorioso este pacto? Porque Jesús resucitado de entre los muertos es la imagen del Dios vivo y es la gloria del Dios desconocido e invisible. Amén. En Él hemos sido hechos cercanos por su sangre. Así es, Señor. Y es a través del Espíritu que Él iba a enviar. Quedaos aquí, esperaos. Hechos capítulo 1. Vendrá el Espíritu y recibiréis poder. ¿Qué poder ha recibido usted del Espíritu? Amén. Amén. ¿Qué poder ha recibido del Espíritu? Aleluya. Ponerse un traje, ir un domingo a la iglesia, dar una ofrenda. ¿Ese es el poder del Espíritu? No, Señor. Oh, Señor. ¿O no es un sello diario de una vida transformada, de amor, de misericordia, de compasión, de ejemplo, de testimonio, una carta escrita y leída por Dios? Así es, Señor. El único que puede hacer eso es el Espíritu, porque el nuevo pacto es por el Espíritu. Amén. Y por eso estamos conociendo lo que el Espíritu Santo hace. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? A diferencia de los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, los musulmanes, los hinduistas, los budistas y toda esta tracalada de religiones e sectas. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo, que no es una religión? Es que Jesucristo nos da de su Espíritu Santo y tenemos el testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Amén. Así es. Quien no tiene el Espíritu Santo está muerto. Amén. Así es. Amén, Señor. Tendrá una religión, tendrá buenas obras, tendrá bonito rostro, pero si no tiene el Espíritu Santo está muerto. Amén. Sí, Señor. ¿Qué comparaciones nos presentó Pablo en este pasaje leído? Que el primer pacto fue un ministerio de muerte, mientras que el segundo pacto le llama el ministerio del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Vida, pues. Vida. Si usted quiere vivir bajo la ley, aquí le estoy dando las instrucciones. Viva bajo la muerte y la condenación. Dice que está grabado con letras en tablas de piedra. A mí no me sirve eso. Yo quiero que Dios grabe su ley en mi corazón en tablas de carne. Amén. A mí también, Señor. Ese ministerio era de condenación. Yo no quiero seguir la ley. El ministerio que yo sigo es el ministerio de la justificación, dice Pablo. Amén. Justificado gratuitamente por su gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7 y 8 también habla de esto claramente. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la renovación y el regeneramiento del Espíritu. Regenerados, transformados, no conformados, transformados. Un cristiano no se conforma, se transforma. Amén. Amén.
Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Deja de pensar que eso es bueno. Deja de altercar y contender contra Dios. Renueva tu mente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Renovando tu mente. Es que yo sigo pensando que esto no es tan malo. Es que a veces lo puedo hacer. Transforma tu mente. Cuida tu lengua. Cuida tus miembros. Amén. Para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Por eso muchos no comprueban nunca cuál era la voluntad de Dios. Tenían una religión, pero nunca fueron transformados. Así es, Señor. Así que lo anterior, el primer pacto, a pesar de que condena, mata y fue escrito en tablas de piedra, a pesar de eso el texto dice que fue glorioso. Tan glorioso fue que Moisés tuvo que ponerse un velo a causa del brillo y el resplandor que salía del rostro de Moisés. Y él no se había dado cuenta. Pero puso un velo en aquello que había de ser abolido, porque aquella de gloria había de acabarse. ¿Por qué había de acabarse? Porque vendría la obra definitiva. Dios debía bajar del cielo mismo. El cordero debía ser inmolado. No el hijo de Abraham, sino Jesucristo mismo debía venir. Por eso es superior. Y por eso Hebreos, esta carta nos explica toda la superioridad que tiene el Cristo y el nuevo pacto en referencia al antiguo. Son cosas que requieren tiempo, años y estudio, pero que usted puede conocer superficialmente, abrazarlas y entenderlas mejor. Amén. El brillo de Moisés, usted podrá estudiarlo y leerlo en Éxodo 34. De los versículos 27 al 35 nos cuenta el brillo que salía del rostro de Moisés. Pero ese brillo y esa gloria del primer pacto, Pablo dice que había de perecer, había de acabarse. Mucho mayor es la gloria de este nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho mayor es la gloria de aquello que permanece. Amén. Y uno me dice, bueno, ¿y cómo Dios va a juzgar a la gente si la ley ya fue abolida y ya se pereció? No, pues hermano, la ley permanece para el que no ha venido a Cristo, pues. El día que se presenten todos los que no se han arrepentido, la ley les dirá, condenados. ¿Sí o no lo entiende así? Aleluya. Bendito sea el Señor por su palabra. Voy a leer una traducción para que entendamos mejor este texto y así le va a quedar mucho más claro. Es que me acordaba de un texto de Timoteo que dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Usted ya no es un transgresor. Usted es un justo, está justificado. Sobre usted reside el Espíritu. Por eso usted la ley ya no le condena. Porque está revestido de la justicia de Cristo. Le imputó la justicia que usted nunca va a alcanzar en sus obras. Él se la imputó a usted en la cruz. Así es. Bendito sea el Señor. Así es. Ahora, para ir con lo penúltimo de la enseñanza, le leo 2 de Corintios capítulo 3, de los versículos 7 al 11. Pero en mi versión, porque ya leímos la versión que usted tiene, amén. Sí, amén. Y solamente mi hermano Prisco puede leer conmigo en esta tarde. Porque no hemos encontrado más Biblias de estas, pues. Y enviada a Paraguay, hermano. No me diga que es maravilloso tener hermanos en Cristo en otro país. Amén. Yo me gozo y me alegro de eso. Dice su palabra, 2 de Corintios capítulo 3, de los versículos 7 al 11, en la traducción del texto original griego. Mire qué fácil y simple lo dice. Esta ley, grabada en letras sobre tablas de piedra, vino con tal resplandor que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, a causa de su intenso brillo. Sin embargo, ahí no termina la historia, pues. No se me vaya a abrazar a la ley. Sin embargo, aquel resplandor había de terminar por apagarse. Pero si esa ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria, ¿cuánta más será la gloria del anuncio de un nuevo pacto?
fundado en el Espíritu. Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será poder anunciar que Dios nos declara sin culpa? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por apagarse, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Aleluya. ¿Cómo yo absorbo doctrina, enseñanza, historia de la iglesia de Israel en esta tarde en una sencilla expresión? La gloria del nuevo pacto es maravillosa, es superior a cualquier gloria y ha sido enviada a su vida para que usted deguste esa gloria, viva en esa gloria y sea transformado en esa gloria. Aleluya. Señor. Lo que viene a continuación explica el problema de Israel, puso su mirada en la ley, de eso no lo voy a explicar, y nos podemos saltar a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que es un haz de luz en esta noche que brilla en nuestros corazones y en nuestro hogar y en su hogar, donde quiera que se encuentre, para venir a decirnos lo que le dije al principio. Habiendo entendido esta diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, entre que somos cartas escritas con el Espíritu, porque Dios en este nuevo pacto ha enviado su Espíritu sobre nuestras vidas, y lo que debería caracterizar ese Espíritu, dice 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Como pueblo de Dios, nosotros debiéramos ser personas transformadas de gloria en gloria, Amén. en esa misma imagen del Dios vivo por su Espíritu. Su Espíritu que cada día nos visita a través de la lectura de la Biblia, a través de una vida de oración, a través de una vida de búsqueda, de santidad. Cada día su Espíritu nos visita, nos renueva, nos transforma, se glorifica en nosotros. Y hoy es el tiempo en que Dios nos invita a no vivir del pasado, a que lo que viene sea glorioso y maravilloso. No le estoy hablando de casa, de sueldo y de proyecto. Le estoy hablando de pagar el precio, que es despojarse de todo, dejar el pecado, abandonar los hábitos nocivos para cargar su cruz y seguir al Maestro. Y así verá la gloria. Antes estará retenida. Amén. Retenida está la gloria. Sí, sí. Pero llegará el minuto en los próximos meses que de aquí despegue el avión de Cristo en cada una de nuestras vidas. Amén. ¿A dónde? No lo sé. Amén. Pero los mensajes que han venido siendo sembrados han hablado de forma clara y rotunda de que Dios desea un pueblo santo, sin mancha y consagrado, que si ha pecado como David, se arrepienta, pero que no viva en esa situación todos los días, hermano. Y si usted no tiene fuerzas, por favor, pídale hoy al Espíritu Santo que le visite, le transforme y le renueve para seguir su palabra en obediencia a ella. Llevamos 50 minutos, ya estamos llegando al final. El punto de esta enseñanza es este versículo 18. Ser transformados a cara descubierta, no con un velo. Porque sobre nosotros ya no hay un velo. No. El velo que cubre la mente y el corazón, que nubla nuestro entendimiento y nuestra comprensión, fue quitado cuando recibimos a Cristo. Y es esa la continuación que Pablo lleva a 2 de Corintios 4. Ahí él nuevamente alude a esta idea de que sobre la gente hay un velo que ha cegado el entendimiento. ¿Sí? Dice 2 de Corintios 4:3, el siguiente capítulo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mire el versículo 6. ¿Qué hizo Dios con usted? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para darnos cuenta de quién es Él, cuán excelso, grande, sublime y poderoso, que ha quitado el velo del entendimiento, ha quitado la ceguera, para que no seamos como los incrédulos, sino que vivamos en la renovación de la gloria de este pacto, transformados. Amén. Por esa iluminación de nuestra mente, no por los chakras y las prácticas y disciplinas ancestrales, sino por el Evangelio, porque esa es la gloria. Amén. Cristo visitándonos, haciéndose cercano y partícipe de nuestro dolor, de nuestras tentaciones y de nuestro sufrimiento, y consolándonos en medio de nuestras tribulaciones, para seguir adelante en nuestro camino y en nuestro llamado. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, y quiero dejar la enseñanza hasta aquí con alguna breve conclusión y resumen. Juan capítulo 3 dice algo que me ha marcado mucho en los últimos días. Juan capítulo 3 versículo 34. Y yo quiero que usted, ojalá toda la semana, algún versículo lo impacte y lo sorprenda. Amén. Amén. Y que usted diga, oh, qué bonito, no había dado cuenta de esto. Amén. Como decía la Lore en su testimonio con Andresito y en su conversación, magnificar quién es el Señor Jesucristo, ¿Juan quién cuánto? es Dios. Juan capítulo 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Para que aquí nadie me diga alguna excusa de por qué no está brillando y siendo gloria de Dios en su vida. Dice Juan 3:34. Porque el que Dios envió, Amén. las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Escuchó? Sí. Amén. Dios no da su Espíritu por medida. Amén. Aleluya. Usted puede ser un recipiente, un depósito y un vaso, y usted no puede decirme, hermano, pero es que hasta ahí nomás. No, el Espíritu no tiene medida. Todos los días quiere darle más. Todos los días Dios quiere darle más, y más, y más, y más. Y transformarlo más, y llenarlo más, y renovarlo más, y sanarlo más. Amén. Porque Dios no da su Espíritu por medida. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Y yo quiero que usted sienta ese renuevo y esa transformación Amén. ilimitada. Ilimitado. Porque el fruto del Espíritu, dice que contra tales cosas no hay ley, no hay medida, no hay restricción. Como siempre digo, ame mucho, gócese mucho, tenga mucha fe, sea muy manso, sea muy, domine mucho sus miembros, sea muy paciente, porque el Espíritu dice que no se da por medida. Así que, amados, no tenemos excusa para no ser transformados de gloria en gloria y de mañana ir a mirarnos al espejo y sonreír y decirle al espejo, Cristo te ama. Amén. Cristo. Y Cristo quiere hacer algo grande con tu vida. Amén. Libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar libertad a los presos y cuantas cosas más que nos duelen en el corazón de ver el estado de esta sociedad. Así Que es. Dios nos ayude a hacer esa luz y esa sal en medio de días difíciles. Y gracias por su comprensión. La próxima semana rescataremos alguna idea adicional de esta idea del nuevo pacto y añadiremos al estudio para seguir comprendiendo un poco más la obra del Espíritu Santo hoy en día y también en la antigüedad. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén.